Bien, queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas sean a nuestra clase de eh, Evangelios Sinópticos. Estamos aprofundizando en aquella belleza teológica que tiene el Evangelio de Marcos, la fuerza que le imprime el hecho de reconocer que es sumamente probable de que sea el primer evangelio que circula en las comunidades cristianas, que trata de organizar en la medida de su intención los hechos y los sucesos concernientes a la vida y a la muerte de Jesús. Me parece que el Evangelio de Marcos reviste una impronta maravillosa, reviste un, un, un tiempo, ¿no? De una profunda reflexión teológica, de una profunda reflexión acerca de cómo las primeras comunidades cristianas estuvieron al frente de toda esta pues línea de batalla para mantener la fe, ¿no es cierto? Y para seguir creyendo en el carpintero, ¿no? Como lo vimos en una clase, la manera en que Marcos se refiere a Jesús, dice, este es el hijo del carpintero. Ah, no, dijo el carpintero, ¿no? Este es el carpintero. Bueno, hoy vamos a concluir, hermanos, hermanas, el Evangelio de Marcos y vamos a introducirnos ya al Evangelio de Mateo. Y si alguien quisiera darme un resumen de lo que vimos la clase pasada, vamos a hacer un brevísimo repaso. ¿Alguna de ustedes, hermanas que están en clase presencial, quieren darme algún resumen de lo visto en la clase pasada? Yo no miré todas las clases, pastor, pero lo que sí pude rescatar, por ejemplo, no sé si la primera parte creo que era, de que Marcos no era discípulo de Jesús, sino que fue discípulo de Pedro, ¿puede ser? Sí, de Pedro. Y a ver qué era otra cosa. Ah, se me fue. Tenía la punta y se me fue, ¿no? Ok, ok. Bueno, buenísimo. Eso es algo importante porque estamos ante la presencia de un evangelio que se sustenta según la tradición de los antiguos padres, se sustenta en los recuerdos petrinos. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algo que recuerde, que se le haya grabado, que haya sido significativo para su aprendizaje? Bueno, yo lo que me acuerdo es que habías comentado que respecto del autor, eh, no hay como que una firma de decir X persona, en este caso Marcos, cómo se denomina el Evangelio, fue el autor, eh, aunque, bueno, la obra lleva así ese título, ¿no? Evangelio según San Marcos, pero bueno, que no tenía una firma como tal. Y de lo que de lo que más o menos recuerdo es que también habías comentado algunos eh, personajes, se puede decir, que validaron esta obra como atribuyéndosela a Marcos, que eran Justino, Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes, no me acuerdo, creo que falta uno. Eh, bueno, y en diferentes momentos cada uno apuntan a la misma dirección respecto de la autoría de Marcos, ¿no? Mm, mm. Y, ay, no, bueno, es que fue un montón de información y yo tampoco he tenido todavía tiempo de repetir la clase. Eh, Bueno, dejo que las demás hermanas participen. Dijo la que no se acordaba. Es que de verdad fue muchísima información. Hablamos de un Marcos en el Nuevo Testamento,
obviamente de lo que decía Marisa, de la figura de Pedro también dentro del Evangelio de Marcos, y al final hablaba sobre las comunidades, que eso también fue un lío bastante importante. Bueno, dale. Sí, gracias, es interesante. Es muy importante, hermanas, que sepamos que en un principio los evangelios no tienen una firma, no dicen este evangelio lo escribió Abraham Marín, o bueno, o Marcos, o Mateo, o Lucas, ¿no es cierto? Sino que fueron las tradiciones antiguas quienes le atribuyeron a los personajes bíblicos la autoría. Por eso es que durante los primeros siglos siempre se citaba el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Mateo, ¿no? Es como una óptica que tenía un autor. Pero cuando ya se hace el conjunto de evangelios y se entiende que es un solo evangelio retratado en 4 ángulos, entonces ya no se dice evangelio según San Marcos, sino se dice evangelio de Marcos. Ya hay una afirmación categórica que se le atribuye no solo a Marcos, el autor del evangelio, sino también el mensaje que encierra este libro. ¿Okay? Así que fueron las tradiciones de los padres de la iglesia quienes le dieron el sentido de autoría al Evangelio de Marcos. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, Marcos me interesaba mucho relatar, ir directamente a lo que era el ministerio de Jesús, como en el primer versículo de sus orígenes, y para darle en la parte del último capítulo que era verdaderamente el Hijo de Dios. A él le interesaba presentar esa parte, contaba todo más, como vimos, medio así apresurado para llegar a lo que es la parte central de lo que fue el ministerio de Jesús, era como que estaba enfocado en esta. Ok, gracias, Dina, gracias. Es muy importante que podamos nosotros entender lo que es pues tratar de sistematizar lo más que se pueda el tema o los temas, la información que tenemos del Evangelio de Marcos para que les sea útil la información, ¿cierto? Bueno, vimos eso, sí, lo que ustedes han comentado, lo vimos. Vimos un poco acerca de cómo la figura de Marcos aparece mencionada en el mismo, ¿cómo es? En el mismo texto bíblico, principalmente con la historia que tiene que ver con Juan Marcos. Vimos cómo aparece en la escena, que es el motivo de la división de Pablo y de Bernabé. Después pasa un tiempo y se vuelven a reencontrar y ahora Pablo tiene gran aprecio por Marcos, ¿no? Y lo considera útil para el ministerio. Pedro lo llamará mi hijo en su primera carta, ¿no es cierto? Y entonces vimos el testimonio escritural en relación a la figura de este personaje que la verdad es muy abundante, para entender que el texto bíblico no pierde mucho tiempo en abundar en historias particulares. Bueno, vimos que en el caso de Marcos es un personaje muy importante para la comunidad cristiana, para la iglesia principalmente de Roma, ¿no? Bueno, vimos que Marcos es como que un lente muy especial para que Pedro pueda transmitir su propia experiencia con el maestro, ¿no? Y vimos también, hermanos y hermanas, acerca de a quién le escribe el evangelista Marcos, ¿no? Recordemos que él escribe a una comunidad que está en un periodo de crisis muy importante, no solo en Palestina, sino también en lo que es el Imperio Romano, en cuanto a las acciones, decisiones de los
los emperadores, ¿no? Y esto es muy, muy, muy importante. La comunidad entonces a la que Marcos se dirige es una comunidad que está llamada a un desarraigo, que tiene un llamado muy importante a abandonar, ¿no? Para poner por encima de la vida misma incluso el mensaje de Jesús. Es una comunidad, dijimos también, que es invitada a reconocer a Jesús en su búsqueda, ¿no? En ser un discípulo comprometido, en un seguimiento hacia Él. Vimos también incluso que la comunidad a la que escribe Marcos es una comunidad que tiene, que desea integrar a los paganos o a los gentiles, ¿no? Y entonces es una comunidad que abre las puertas basándose en la experiencia universalista de Jesús, ¿no? Y vimos cómo Jesús, su ministerio, no se circunscribe solamente a Tierra Santa, diríamos, ¿no? Sino que sale de allí y tiene contacto con muchas personas fuera del círculo sagrado, diríamos, ¿no? Y me gusta mucho la historia de la mujer sirofenicia porque es una historia universalista, ¿no? Una historia donde Jesús abre el evangelio primero a los gentiles y segundo a las mujeres, que esto es muy importante, esto es muy valioso. La mujer sirofenicia, que no tiene nombre, finalmente viene a representar el prototipo del evangelio que para Jesús o en el pensamiento de Marcos, el evangelio de Jesús es subversivo, es revolucionario, porque insisto, no solo le abre el evangelio a los gentiles, sino lo abre en la persona de una mujer, ¿no? De una mujer gentil, evidentemente. Y esto influye mucho en la teología de Marcos. Bueno, hoy voy solamente a mencionar, hermanos y hermanas, para terminar el Evangelio de Marcos y hacer algunas precisiones de algunos temitas, ¿no? ¿Dónde fue escrito el Evangelio? Hay dos lugares donde se considera que el Evangelio pudo haber sido escrito. Ya dijimos que fue escrito por Marcos, ¿no? Dijimos que los que admiten la autoría de Marcos del Evangelio ven en el relato del joven desnudo su propia firma, su propia huella, diríamos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver dónde el Evangelio de Marcos pudo haber sido escrito. Y entonces nos quedamos... perdón. Nos quedamos en esta última parte que tiene que ver con una comunidad donde Jesús integra a todas las personas, judíos, tanto a judíos como a no judíos. Ahora, ¿dónde se cree, dónde se piensa que el Evangelio de Marcos pudo haber sido escrito? Y hay dos lugares, uno que tiene un sabor galileo. Esto va a ser muy importante, hermanos, porque el sabor galileo que tiene el Evangelio de Marcos es notablemente notablemente diferente, voy a cambiar la palabra para no complicarme, notablemente diferente a la teología lucana, a la teología de Lucas, que vamos a hablar, ¿no? Que vamos a mirar, porque el Evangelio de Marcos termina, ¿no?
en Galilea. Realmente la gran mayoría de los relatos, de los milagros, del actuar de Jesús, principalmente lo ubican en Galilea. Recordemos que Galilea, hermanos, está al norte, ¿no? Al norte de Palestina, y Jerusalén está al sur. Y entonces Galilea, y entre medio de ellos dos, entre Galilea y Jerusalén, están los samaritanos. Por eso era difícil venir los peregrinos de Galilea y no pasar por un pueblo samaritano. Entonces, no voy a entrar mucho en eso, hermanos, es un tanto profundo, pero el tema de la oposición teológica que existe entre la Galilea de Marcos y la Jerusalén de Lucas se ha hecho presente para algunos estudiosos considerar que Marcos haya escrito su obra en los límites o en el territorio de Galilea. ¿Por qué llegan a esta conclusión algunos exegetas? Porque de allí viene Jesús, ¿no es cierto? Eso es lo que va a establecer en primer lugar el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado, es decir, el origen, ¿no? El lugar de donde viene Jesús es Galilea. Se cree también, hermanos, que se piensa que Galilea pudo haber sido el lugar donde se escribe el Evangelio porque es la patria del Evangelio, ¿no? Es el lugar donde inicia el ministerio de Jesús. El versículo 14 del capítulo 1 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Dónde inicia la predicación de Jesús? En Galilea. Lo confirmará el versículo 39, que dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Es decir, es el lugar donde Jesús va a ejercer todo su ministerio. Otro argumento, hermanos, que se dice para pensar que este es un evangelio galileo, que se escribe en Galilea, es que Galilea se convierte en el centro de la difusión de la fama de Jesús. Es allí donde nace todo este renombre, toda esta fama que tiene Jesús, porque el versículo 28 del capítulo 1 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, Galilea es un lugar no solo geográfico, hermanos, sino, diría en términos teológicos también, muy importante. Lo vamos a ver cuando veamos un poco el Evangelio de Lucas. Pero Galilea representa una clara importancia en la obra marcana. Es interesante también notar que es en Galilea donde Jesús va a elegir a sus primeros 4 discípulos en esta primera tradición que recoge Marcos, ¿no? Cuando llama a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y el versículo 16 dirá, andando Jesús al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, etc. Entonces, al parecer, hermanos, la importancia de los discípulos, de estos 4 columnas o pilares de la iglesia que va a tener en el tiempo en que se escribe Marcos, o que han tenido ya en el tiempo en que se escribe Marcos, ¿no? Está rodeada de un sabor galileo.
Si nosotros somos cuidadosos en la lectura del Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que Jesús recorre en todas direcciones, ¿no? Y es muy tarde, cuando Jesús entra finalmente a Jerusalén. O sea, es muy tarde cuando hay muy pocas expresiones, ¿no es cierto?, para o relatos de situaciones que Marcos tenía en Jerusalén. La gran mayoría de los eventos se sitúan siempre en Galilea. No así Lucas. Lucas llevará a Jesús a Jerusalén muy pronto en su obra, ¿no es cierto? Y la obra lucana se centrará en Jerusalén, ¿no? Se centrará en Jerusalén. Y Marcos, no, Marcos estará ahí y hasta lo último se va a dirigir a Jerusalén para morir, para que sea crucificado. Y será en Galilea, hermanos, que esto es algo muy interesante, será un choque que habrá entre los dos evangelios, muy interesante por la teología que tienen estos evangelios, sobre todo para las comunidades cristianas a las que escribe, ¿no? Y entonces dirá que Galilea será el lugar donde Jesús citará a los discípulos después de la resurrección. Lucas, como vamos a ver en su momento, después de la resurrección, mandará a los discípulos a Jerusalén. A Jerusalén. Pero Marcos no. Marcos recogerá en la tradición que él tiene, ¿no es cierto?, en el capítulo 14:28, dice: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En el 16:7, cuando Jesús ya resucitó, dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces, bueno, hay un gran sentido galileano en el Evangelio de Marcos, ¿no? Parece ser que Jesús era el lugar preferido donde ejerció la mayor parte de su ministerio, más que en Jerusalén. Pero como vuelvo a repetir, cuando veamos el Evangelio de Lucas, vamos a ver a Jesús más en Jerusalén que en Galilea, por un sentido del autor, ¿no? Sin embargo, más allá de todo este sabor galileano que tiene el Evangelio de Marcos, la gran mayoría de eruditos y de exegetas y también de algunos padres de la iglesia van a establecer que es un evangelio de la iglesia romana. Y van a optar generalmente por la comunidad cristiana que se ha establecido en Roma como el lugar donde el evangelio se escribe. No hay una total y absoluta certeza. Sin embargo, esta opinión tiene apoyo en autores muy antiguos, ¿no?, como Clemente de Alejandría, como Jerónimo, como Eusebio, como Efrén, como algunos escritores del segundo siglo, ¿no?, del segundo siglo, tercer siglo, hasta el cuarto siglo, que han establecido que el evangelio se escribe en Roma. Por lo tanto, hermanos, voy a dar esta datación, diríamos, datación del Evangelio de Marcos, ¿no? Y lo haré pensando en un autor, ¿no? Estoy un segundo. Estoy viendo si Barclay estableció la fecha. Bueno, no, en su comentario de Barclay no tengo el dato donde él fecha
el Evangelio de Marcos. Ah, sí, perdón. Aquí está. Bueno, primero, lo que yo leo en la pantalla, ¿no? Es que es muy probable o altamente probable que el Evangelio de Marcos se haya escrito en Roma, a la comunidad cristiana en Roma. De ahí la importancia que la confesión cristológica esté en labios de un centurión romano, ¿no? Que eso abriría profundamente las puertas al evangelio, del evangelio al imperio romano, ¿no? Y más o menos lo hará en el 70. Y establece una relación consciente con el ministerio de Jesús que inicia en Galilea, que incorpora muchas tradiciones galileas al evangelio, ¿no? Y que en todo caso surge de una comunidad en la que la misión a los paganos es siempre preferente, ¿no? La misión hacia el gentilismo de Marcos será muy marcado, muy marcado. Marcos abrirá entonces a la comunidad romana este evangelio. Berkeley lo estará datando, dice: es el primero de todos los evangelios, dice Berkeley. Si fue escrito al poco tiempo de la muerte de Pedro, ¿no? Sería hacia el 65. Entonces, estamos en este rango entre 65 y 70, que sería un evangelio que se escribe posterior a la muerte del apóstol Pedro, posterior a su muerte. Y entonces Marcos traería en remembranza sus recuerdos. Sin embargo, podríamos pensar que Marcos pudo escribirse antes de que Pedro muriera, ¿no es cierto? Pedro pudo haber conocido un borrador, diríamos, del Evangelio o un adelanto del Evangelio, ¿no? Pero finalmente se perfeccionó, se terminó de elaborar en el año entre el 65 y 70. Ahí están los estudiosos para datar el Evangelio de Marcos. ¿Okay? Muy bien. Bueno, después de esto, que hemos llegado a la conclusión de que la mayoría creen que el Evangelio nace de una comunidad en Roma y probablemente dirigida a ellos por la crisis que tenía la comunidad marcana. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la teología de Marcos. Tiene que ver con la teología de Marcos. Me voy a ir un poco más rápido, hermanos, para poder terminar la clase. Bien, ¿qué tenemos que ver? Aquí aunque vaya muy rápido, pero me gustaría ser puntual en lo siguiente. La teología marcana es una teología profundamente enmarcada en el Evangelio, porque Marcos es Evangelio, no lo olviden, ¿no es cierto? Es Evangelio. Iniciará con esa función, ¿no? De que él será Evangelio, la buena noticia. Marcos será proclamación del reino. El reino en el Evangelio de Marcos es altamente considerable, ¿no? Y establecerá entonces que el reino de Dios se establece en Jesús. La teología de Marcos, hermanos, es una teología que reconoce a Jesús, ¿no? Reconoce a Jesús. Y lo reconoce como Jesús el Cristo, ¿no? Como Jesús el Hijo de Dios. Y la teología de Marcos será una teología que llame no solo a la comunidad a la que él escribe, sino incluso a nosotros hoy, que leemos el Evangelio de Marcos, somos llamados a una vida con Jesús. Redescubrir a Jesús en esta obra, no solamente, hermanos, nos lleva al asombro de la cruz,
sino también al llamado que Él nos hace. ¿Ah? Es una teología muy hermosa la que tiene el evangelista Marcos. Bueno, la verdad que tendría que decir un montón de cosas de Marcos, pero bueno, tampoco quiero abrumarlos con tanta información. Vamos a ver 3 puntos que tienen que ver con la teología de Marcos. Primero, como dijimos cuando veíamos la clase de Evangelio, dijimos que el anunciante se vuelve en anuncio. ¿Ah? En anuncio. Entonces, en la teología marcana vamos a encontrar de manera muy marcada el acontecimiento proclamado a el texto de proclamación. Es decir, evangelio, esta palabra con la que inicia el texto de Marcos, pertenece ya a la misión cristiana, pertenece a la buena noticia de la salvación que fue traída por Cristo y predicada por los apóstoles. Este será básicamente el sustento, la sustancia, diríamos, de la proclama que tendrán los apóstoles basados en el anunciante que cuando estuvo vivo, pues era Jesús. Entonces, vamos a ver, hermanos, que hay 7 momentos muy importantes. No los vamos a ver, no los vamos a leer, pero por favor, ustedes sí léanlos en su casa. Hay 7 casos en los que aparece el término evangelio, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un sabor muy, muy especial. Bueno, sí, la verdad que estaría lindo leerlos todos, pero bueno, vamos a leer solo uno, ¿no? Marcos 10:29. Si alguien quiere leerlo, me ayudaría a leer Marcos 10:29. En todo el texto vamos a encontrar que está permeado por la buena noticia, ¿no? La noticia de salvación. Y vean cómo el evangelio en este caso está embebido, diríamos, está rodeado de la renuncia, ¿no? De la renuncia. ¿Por qué evangelio y renuncia? ¿Alguien lo tiene? Marcos 10:29. Sí. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Amén. Fíjense, gracias, amor. Fíjense entonces, hermanos, cómo el evangelio, ¿no? Está unido a la renuncia y está unido al seguimiento a Cristo. Porque dice, por causa mía, por causa de mí y del evangelio, ya el contenido se convierte en continente, ¿no es cierto? Se convierte en universalidad. Y esto es muy importante en la teología de Marcos. Marcos es buena noticia. Pero esta buena noticia, ¿no? Trae consigo seguimiento, trae consigo reconocimiento, trae consigo renuncia, ¿no? Lo mismo sucederá en el 8:35. Es muy interesante, hermanos, cómo 8:35 y 10:29 están muy unidos en el mismo entendimiento de cómo Marcos entiende el Evangelio. 8:35, ¿alguien quiere leerlo? Sí, leo, pastor. ¿Sí? Leo. Adelante, Dori.
Me ganaste, seguir más. Perdón. Hermanas. Pasa Porque el usted, que no, quiere después de usted. salvar su vida la perderá. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio, lo salvará. Amén. Gracias, gracias. Entonces, vean, hermanos y hermanas, cómo la buena noticia, este acontecimiento de proclamación de lo que Jesús es como evangelio, aparece en este primer texto que tenemos, ¿no? Y lo hará siguiendo, evidentemente, el título con el que inició el evangelio. Buena noticia. Siempre va a hablar de buena noticia. Lean después los demás versículos que aparecen el término evangelio. Segundo elemento o dato que tiene que ver con la teología de Marcos. Tiene que ver con el reino anunciado, instaurado y esperado. El reino, hermanos, es un elemento fundamental porque ya lo dijimos, ¿no? Dijimos nosotros que esto era el sabor que tenía el Antiguo Testamento relacionado con el Mesías. Mesías y reino son dos términos inseparables. Reino y Mesías son términos indisolubles. Ajá. Y entonces Marcos se esfuerza total y absolutamente decidido para establecer que Jesús es el reino. Ajá. Y entonces la teología de Marcos, el mensaje de Marcos, dirá creer en el evangelio, creer en el evangelio, creer en la buena noticia, es reconocer y acoger a Dios, al Señor, a Adonai, a Jehová, al Dios de la alianza que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Reconoce y acoge a Dios que viene a instaurar, a establecer, a inaugurar su reino en la persona de Jesús. Y entonces, de las 20 menciones explícitas que habla acerca del reino, ¿no?, que aparecen en el texto de Marcos, 14 de ellas se refieren al reino de Dios. Se refieren al reino de Dios. Y este reinado de Dios, hermanos, evidentemente, pues tenía una connotación profundamente traída por los profetas en la antigüedad. Entonces, Marcos va a establecer con profunda claridad, con interesante maestría, diríamos, ¿no?, el tema del reino de Dios. El reino de Dios. Por eso Marcos dice creer en el evangelio. Si la comunidad cristiana cree en el evangelio, reconocer y acoger a Dios en la idea fundamental de que Él está instaurando, está inaugurando, está haciendo realidad el reino de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, saber que el primer acto del drama ya permite captar la importancia del reino. Es el contenido del evangelio de Dios proclamado por Jesús, ¿no? Se cumple el tiempo de la proximidad del reino. La buena noticia es llamada a la conversión y a la fe. Marcos, hermanos, en el capítulo 1, versículo 15, inicia, con eso abre todo este drama que Marcos va a presentar de manera rápida, si podemos decirlo así, ¿no? Inmediatamente, seguidamente, ¿no? En esta necesidad que tiene el autor de llegar hasta la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Con qué inicia todo esto? Pues con el tiempo del reino, ¿no? ¿Alguien quiere leer, por favor, para mí el versículo 15? Capítulo 1, versículo 15. Leo. Gracias. Dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Gracias, Dori. Entonces, fíjense tan interesante. Marcos va a establecer como puerta de entrada todos aquellos que quieran entrar a conocer a Jesús, todos aquellos que quieran conocer de la vida de Jesús, de los milagros, de las sanidades, todos aquellos hermanos que quieran conocer la muerte de Jesucristo y su resurrección, tienen que entrar por la puerta de la fe y de la conversión. Es interesantísimo esto, ¿no? Marcos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y hay dos situaciones interesantes. Arrepiéntanse, conviértanse, debe haber un acto de transformación. Porque acercarnos a la cruz, llegar a la cruz y mirar la tumba vacía, ¿no? Debe tenerse siempre en una mente de cambio, de transformación, de una vida que ahora le pertenece al carpintero de Galilea, de una vida que ahora se somete a la ética del carpintero de Galilea, de una vida que se somete, ¿no?, a una transformación de servicio, de entrega, de renuncia, de seguimiento, de vivir el evangelio. Eso es la conversión. Ese es el arrepentimiento. Entonces, Marcos dice, nadie puede acercarse a la cruz si no tiene la intención de arrepentirse. Por eso es muy importante que todos los que creemos en Cristo tengamos la plena convicción de la conversión, ¿no? La conversión, el arrepentimiento. Porque entonces va unido a la fe, ¿no? Debes creerlo. Debes creer que esto que te voy a contar, dice Marcos, ¿no? Esto que te voy a contar, necesitas tener fe, necesitas creer, ¿no? Creer en esta vida que va increciendo, que va haciéndose, se va haciendo muy grande a medida que avanza el evangelio. El evangelio va caminando, pero en esa medida va siendo grande la figura de Jesús, y lo va a establecer con poder y autoridad, ¿no es cierto?, en la resurrección. Pero para eso necesitas creer, ¿no? Se necesita la fe. Por eso, la buena noticia, el evangelio tiene que ir de la mano con una vida que necesita ser transformada, y una vida que le crea al resucitado. Esto es sumamente importante, hermanos, sumamente importante. El reino de Dios, ¿no?, inicia con esto, y por eso, fíjense ustedes, hermanos, que el reino de Dios, que debe venir a través de la conversión y de la fe, arranca con un montón de milagros. Vean, por favor, primero, después de eso viene la tradición del llamado de los 4 discípulos. No es ocurrencia del autor, ¿no es cierto? Tiene toda una intención de decirnos, este reino está sustentado por la proclamación apostólica. Ajá. Este reino está sustentado por la proclamación apostólica en estos 4 grandes líderes de la iglesia. Luego vendrá el poder que tiene Dios en este reino sobre los demonios. Ajá, sobre los demonios. Por eso hay un milagro de exorcismo. Si se dan cuenta, estoy en el capítulo 1 donde leyó Doris. Marcos inserta un milagro de exorcismo, de un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque en este reino, ¿no es cierto?, las huestes demoníacas se someten al Señor. Y hay un señorío. Por eso el versículo 25, Jesús tiene la autoridad de reprender a los demonios y decirles, cállate, y salí de él. ¿Ah? Y luego vendrá, hermanos, otro relato que tiene que ver, aunque es un relato muy lindo, pero tiene que ver con un símbolo teológico muy importante, la sanidad de la suegra de Pedro, ¿no es cierto?, que es algo muy interesante, porque habla acerca de que Jesús es en su reino, está cercano al necesitado, al desvalido,
para él, para Marcos, mostrar este lado familiar, este concepto familiar de Jesús es fundamental. Ajá. Por eso mete el relato de la sanidad de un familiar muy cercano a Pedro. No, fíjense, no fue la esposa, no fueron los hijos, fue la suegra, ¿no? Después, hermanos, viene otro relato muy interesante cuando dice, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso. La oscuridad aquí, hermanos, tiene un elemento teológico fundamental. No es que Marcos está diciendo, bueno, ¿a qué hora son? Ya son las 8 de la noche. Bueno, voy a poner que ya eran las 8 o 9 de la noche. No, 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 no. Marcos está diciendo, según el versículo 25, que luego que el sol se puso, la luz, cuando la luz se va, reinan las tinieblas, reina la oscuridad, reina el caos, como decía el Génesis, ¿no? Acuérdense que Marcos parte del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos. ¿Qué es lo primero que Dios crea en el relato del Génesis? La luz. Porque la luz vence las tinieblas. Y entonces en el relato que aparece en el versículo 32, esta tradición de relato, ¿no? Dice que cuando llegó la noche, cuando vino la oscuridad, vinieron todo lo que simbolizaba la maldad, la caída, el pecado, ¿no? En los demonios, en los enfermos, ¿no? Y dice que echó todo afuera, ¿no? Y principalmente sanó a los enfermos y echó a los demonios, porque los demonios sabían quién era él. Esta entrada magistral que tiene Marcos, ¿no? Va a entrar de parte de un poder y de una vida maravillosa, ¿no? Y luego Marcos, hermanos, solo estamos en el capítulo 1, ¿no? Fíjense cómo Marcos abre todo esto. Y Marcos habla acerca de la fe, de esta puerta de entrada, ¿no? Y la puerta de entrada la tiene que ver el leproso que él sana en el versículo 40 de Marcos 1. Y el problema que tiene el leproso es un tema de fe, ¿no? Es un tema de fe. Por eso, todo este capítulo, hermanos, es un repleto de información poderosa y teológica acerca del reino que viene a instaurarse y que Cristo es el que viene a transformar todo esto. O sea, no necesitamos ¿cómo se llama? El pasaje que aparece en Lucas, donde dice que Jesús toma el libro del profeta Isaías y toma y dice, bueno, yo he venido para darle vista a los ciegos y todo eso, y decir, él es el Mesías esperado. Marcos no necesita citar al profeta Isaías. Marcos lo que quiere hacer es que con hechos está demostrando que el Mesías ha instaurado ya su reino. Interesante, ¿no? Es maravilloso, es único, es asombrosísimo, asombrosísimo. Cómo Marcos incluye estos relatos en su primer capítulo para darle fuerza, para darle validez al versículo 15 del Evangelio. ¿Okay? Bueno, tercer elemento teológico que encontramos en el Evangelio de Marcos, que vamos a encontrar un Jesús que es ayer, hoy y siempre. Jesús, hermanos, será el Mesías, el Hijo de Dios. Esto ya lo vimos, lo hemos platicado abundantemente en el primer versículo, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo es divino, ¿no? Es el Cristo. Fue engendrado por el Padre en algún momento en la eternidad y ahora es Evangelio, ¿no? Es Evangelio. Y entonces veremos una confesión cristológica en el versículo 8, versículo 29,
en palabras de Pedro, ¿no? En boca de Pedro, que dice, y entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, ¿no? El ungido de Dios, el Mesías esperado, el que vivió en la eternidad, ¿no? Y será complementado, hermanos, con la confesión cristológica que hace el centurión romano, en el capítulo 15, versículo 39, donde dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, al principio del evangelio se establece que Cristo es el Hijo de Dios. En medio del evangelio hay una confesión cristológica que dice, Pedro, tú eres el Cristo. Y al final del evangelio hay una confesión de un centurión romano que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vean ustedes, queridos hermanos, cómo Marcos, de manera estratégica y puntual, establece, ¿no?, la eternidad de Jesús, su eternidad. El carpintero de Galilea es el evangelio de Jesús, es el Hijo de Dios, es el Cristo, ¿no? Y habrá otro punto interesante, hermanos, que no anoté en la lámina, pero que me gustaría compartir con ustedes. No solamente Marcos va a representar a Jesús como el Hijo de Dios, sino que habrá algo mucho más importante. ¿Alguien quiere leer para mí, por favor, el versículo 11 del capítulo 1? Vean, todo está en el capítulo 1, ¿no? Tendríamos tanto para hablar del capítulo 1. Tanto, pero bueno, hoy no lo vamos a hacer. ¿Alguien quiere leer para mí el versículo 11, por favor? Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Gracias. ¿A qué le suena ese texto, hermanos y hermanas? ¿A qué le suena? Permiso. ¿Sí? A mí me hace recordar el texto de Mateo, cuando Jesús se bautizó. Al de Mateo dice usted, Dina. Sí. Ok. Ajá. Sí, muy buenísimo. Pero algo más, hermanos. Bien. Hay algo más aquí en esto. Y también al momento de la transfiguración. Al momento de la transfiguración, pero más atrás. Marcos es... Reconocimiento, que Dios reconoce a Jesús como su hijo. Ajá, exacto, pero tiene un sabor profético. Ahí les voy a ayudar. Tiene un sabor profético. Estas palabras que aparecen, hermanos, en el relato del bautismo de Jesús, ¿no es cierto? Que Bere leyó. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Estas palabras, hermanos, son tomadas del profeta Isaías, del capítulo 42, versículo 1. ¿Alguien quiere leer para mí este pasaje, por favor? Leo. Isaías He aquí 42, 1. ¿Sí? Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostengo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Gracias, Doris. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta la conexión que tiene el mensaje teológico del bautismo de Jesús en estas palabras que Marcos pone en la boca de la voz que se escucha en el cielo? Pero es un eco, hermanos, el capítulo 42 de Isaías. Y si ustedes son atentos, se darán cuenta que el capítulo 42 se ha titulado como el capítulo del siervo de Yahvé, ¿no? El siervo de Jehová. Este siervo de Jehová que aparece en el capítulo 42, ¿no? Que es aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento.
¿Se dieron cuenta? Esta maravillosa presentación que hace el Evangelio de Marcos, poniendo en labios de la voz que se escucha del cielo, ¿no? El cumplimiento de la profecía del siervo de Yahvé. Y entonces Jesús, hermanos, se convierte no solo en el Hijo de Dios, no solo en el Cristo, sino también en el siervo de Jehová. Es el siervo de Yahvé. Esto es sumamente interesante, hermanos, como estas palabras que aparecen en el bautismo de Jesús son palabras que Marcos toma del profeta Isaías, y lo presenta como el siervo de Jehová. Muy bien, qué interesante, hermanos. Bueno, ya sigo, si no me voy a seguir emocionando. Cuarto, hermanos, y finalmente, el cuarto motivo teológico que tenemos es que la conversión y la fe en el Evangelio son fundamentales, como hemos dicho, ¿no? Porque esto es lo que plantea el Evangelio de Marcos. Vivir en la fe es seguir a Jesús por caminos áridos. Áridos. Vemos a un Jesús que no tiene descanso, un Jesús que de manera continua va de un lado al otro, ¿no? Vivir la fe en Jesús es seguirlo. Es un itinerario oscuro muchas veces, ¿no? Es una ruta oscura, ¿no? Que paradójicamente ilumina las dimensiones profundas. Este itinerario oscuro, ¿no es cierto?, va a iluminar esta relación que el Evangelio va a establecer como puente entre el que cree y Jesús, el siervo de Yahvé, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo. Qué interesante, hermanos. Es un evangelio que tiende este puente, ¿no? Que ilumina el camino en la relación entre nosotros y Jesús. Qué hermoso es este evangelio de Marcos, hermano. Qué maravilloso. Porque va a permitir que esta fe en Jesús, ¿no?, pueda incluso vencer los caminos más áridos, más oscuros, más difíciles de la fe cristiana. Si usted pasa por un momento difícil en su vida, si su fe se quebranta, si su fe se viene a menos, si usted siente que la vida se le acaba, lea el Evangelio de Marcos. Si usted encontrará un Jesús, ¿no es cierto?, que constantemente te ilumina y te anima a que a través de la fe le creas a Él, le creas. Y entonces la fe se revitaliza en el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Y cómo se concreta esta fe, esta transformación de vida? ¿Cómo se concreta? Primero, porque debe ser a través del signo de la fe. La fe es fundamental, hermanos, para vivir. Es fundamental para sostenernos en los momentos más difíciles, ¿no? El tiempo de la iglesia es difícil. Hoy es difícil. Hemos sobrevivido a una pandemia. Mucha gente no lo logró. Pero nosotros hemos conseguido sobrevivir a esto. Los tiempos de la iglesia no son fáciles. La vida misma no es fácil. Los discípulos experimentan la ausencia del maestro, ¿no? Ya no está más Jesús. Y ahora solo les queda su fe en Él. Les queda sus recuerdos. Les queda su confianza en ese mensaje del reino de Dios. Nosotros no hemos visto a Jesús jamás. Nunca lo hemos tocado. Nunca lo hemos apalpado. No sabemos cómo es. No hemos hablado con Él, ¿no? Solo tenemos nuestra fe. Solo nuestra fe nos sostiene para creer que Él es real, que Él es el Hijo de Dios. No tenemos otra prueba más que nuestra fe. Y en la medida que nuestra fe va increciendo, va haciéndose más grande, ¿no? Se va haciendo más fuerte. En la medida que nuestra fe se va fortaleciendo, en esa misma medida vamos conociendo al Hijo de Dios, al siervo de Yahvé, ¿no?
Entonces, el evangelio se vive bajo el signo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? La fe puede quebrantarse, pero nunca destruirse. Y en la medida en que nosotros nos fortalecemos en Jesús, es leyendo el evangelio. Así que si usted está pasando por un momento difícil, lea nuevamente el evangelio de Marcos y vea el poder del siervo de Yahvé y vea la autoridad que él tiene y vea que él murió por su vida, pero resucitó. Y esto es lo más importante. ¿De qué otra manera? Pues a través de una fe que se vive, de una fe real, de una fe que se experimenta. Porque la fe vivida, hermanos, la fe que se vive, no una fe teológica, conceptual, no una fe que nos permea solamente la razón, sino una fe que nos lleva a la praxis cristiana, ¿no? A la praxis, a la práctica de nuestras más profundas convicciones. Es un don de fuente de vida, porque es allí donde nosotros bebemos, hemos bebido, ¿no? Hemos podido salir adelante porque hemos vivido la fe. Hemos podido superar nuestras crisis y nuestras dificultades y nuestras tormentas de vida y los demonios que se han presentado. Los hemos podido vencer porque hemos vivido la fe en Jesús, ¿no? Marcos se esfuerza por demostrar cómo la fe puede formar la existencia del creyente, cómo la fe puede formar y darle sentido a lo que somos. Por eso, hermano, mucha gente, por eso el evangelio es, si vos no le tenés sentido a tu vida, si no le encontrás sentido y dirección a tu vida, solo Jesús puede darlo. Porque solo Jesús y la fe en él hace que la vida se vuelva un don, se vuelva una fuente de experiencias, ¿no? Por eso el cristianismo es fuerte. Por eso el cristianismo nunca terminará. Por eso, porque nuestra fe nos sostiene, ¿no? Nuestra fe. ¿De qué otra manera se transmite esta expresión de Marcos, ¿no? Creed, convertíos y creed en el evangelio a través de una vida de amor y de servicio. Marcos se esfuerza bajo toda circunstancia en resumir finalmente que en el doble mandamiento del amor, ¿no? Que aparece en el capítulo 12, que tiene que ver con el tema del amor, en el gran mandamiento, cuando dice cuál es el primer mandamiento de todos, ¿no? Pues todos sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Amar a Dios, pero también amar al prójimo más que a nosotros mismos. Y entonces el mandamiento dice, esto vale más que todos los holocaustos y los sacrificios que uno pueda tener. El versículo 33, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Versículo 12:33. Y vean cómo esta parte del llamado a la transformación del creyente en el evangelio tiene que ver con una vida de amor primero a Dios por sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos, porque de esa manera amaremos al prójimo, sirviéndoles, ¿no? ¿Alguien quiere leer esto? Dice 12:33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Gracias, amor. Es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Vean, hermanos, a ver, es algo muy importante esto, ¿no? No sé después cómo voy a ajustarme con Mateo y Lucas, pero vamos a llegar, seguramente vamos a llegar. Cuando nosotros hablamos y entendemos el mensaje que encierra el Evangelio de Marcos, bueno, ya se han dado cuenta que Marcos es de mi evangelio favorito. Pero a ver, ¿por qué? Porque fíjense ustedes, hay una bisagra, hay un punto medio, que Marcos de una manera, yo creo que muy intencionada, divide su evangelio. Divide su evangelio. Creo que Marcos, cuando iba escribiendo su evangelio y dice, ok,
¿ok? Estoy llegando a la mitad de esto. Estoy llegando como a la parte, si ustedes quieren llamarlo, la parte cumbre de todo esto, ¿no? Y entonces Marcos dice, ¿cómo yo puedo decirle a mi gente, cómo puedo decirle a la comunidad a la que estoy escribiendo la importancia que tiene este evangelio? ¿Cómo se lo puedo decir? Y fíjense algo maravilloso que aparece a la mitad del evangelio, prácticamente a la mitad. No estoy diciendo exactamente a la mitad, pero simbólicamente y teológicamente está a la mitad, porque esto que vamos a leer ahora, hermanos, es el corazón de este libro, es el corazón de este evangelio. Ajá. Y este pasaje se encuentra en el capítulo 10, y alguien, por favor, que lea para mí el versículo 45. Leo, pastor. Sí, por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? El siervo de Jehová, el siervo de Yahvé, lo volvemos a ver aquí, ¿no? Porque el profeta Isaías dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y entonces vemos claramente, hermanos, como el eje central, el corazón que late profundamente en el Evangelio de Marcos, en la entrega sacrificial de Jesús por todos nosotros. En ese versículo, hermanos, se resume el propósito del Evangelio de Marcos. Subráyelo, haga lo que sea para que resalte y predique algún día sobre eso, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para darse, ¿no? Y dar su vida por rescate de muchos. Una comunidad de fe, hermanos, una vida cristiana que no está dispuesta a darse por el otro, ¿no? No está creyendo en el Evangelio. Así de sencillo. Y podemos decir que somos la iglesia de Dios, y podemos decir que somos re buenitos, y podemos decir 1001 cosas. Pero si una vida creyente no está dispuesta a darse incluso por el otro, está creyendo un evangelio falso. No está creyendo en el verdadero evangelio. Porque este es el corazón del evangelio de Marcos, ¿no? Dar la vida por mucho. Interesante. Y finalmente, hermanos, finalmente, en esta teología marcana, encontramos que ser transformados y tener fe, la conversión y la fe, que son la simbiosis perfecta del evangelio perfecto, debe convertirse en una fe que se celebra y se proclama. Que se celebra y se proclama. La comunidad se nutre con este don vital de la proclamación. De la proclamación. Dice el pasaje este maravillosísimo de los símbolos del pan y del vino, ¿no? Capítulo 14, 22 al 25. ¿Alguien quiere leer para mí estos versículos, hermanos? Vean cómo hoy la comunidad se centra en esto. Estamos ante el primer relato, hermanos, de la Eucaristía. Acuérdense. Hagan de cuenta que todavía nosotros no sabemos que existe un Mateo, que un Lucas, un Juan. Hagan de cuenta que no sabemos nada de eso. Estamos ante el primer relato, ¿no? El primerísimo relato. Lo primero que estamos escuchando sobre la Eucaristía escrita, porque ya venía en una tradición oral, pero de manera escrita, vean cómo Marcos establece que esta fe debe ser celebrada y debe ser proclamada a través de el
pan y el vino. ¿Alguien quiere leer para mí estos versículos? Leo. Mientras Sí. comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les dijo, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Gracias. Fíjense entonces, hermanos, cómo esta es una fe que hasta hoy proclamamos, ¿no? Y cada vez que celebramos la Cena del Señor es un acto tan sublime, tan importante, ¿no? Porque estamos celebrando la fe. Estamos celebrando no solo una fe conceptual, sino una fe que se practica. Estamos celebrando una vida de amor y de servicio a nuestro prójimo en el lavatorio de los pies. Y estamos también proclamando la venida de Jesucristo hasta que Él venga. Qué interesante y qué maravilloso es encontrar toda esta belleza, ¿no? Toda esta belleza. Usted puede ver las clases las veces que usted desee y puede sacar los mensajes que usted quiera, las reflexiones que usted quiera, ¿no es cierto? Los devocionales que usted quiera. Estaría buenísimo que eso sucediera, porque de esa manera nosotros estaríamos complaciendo al autor del Evangelio de Marcos. Estaríamos haciéndolo sentirse orgulloso de su obra. Estaríamos diciéndole a Marcos, Marcos, gracias por escribirlo, porque si vos no lo hubieras escrito como lo escribiste, de la manera que lo escribiste, pues ninguno de nosotros hubiese conocido el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, hermanos y hermanas. Y aquí le paro por si no yo me sigo de frente. Bueno, hasta aquí hemos concluido, hemos dado un recorrido muy especial acerca del Evangelio de Marcos. Voy a decir una cosa última, que tiene que ver con el final de Marcos. Marcos, hermanos, tiene el final corto y el final largo. Los manuscritos más antiguos que se tienen sobre el Evangelio de Marcos, el Evangelio termina en el capítulo 16, versículo 8. Hasta ahí termina el Evangelio. No, en los manuscritos más antiguos, hermanos, no hay más que hasta el versículo 8. Si usted lee su Biblia, se va a dar cuenta que no es así, porque luego sigue el 9 al 20, ¿no? Bueno, a este se le llama el Evangelio corto, el final corto de Marcos. No sabemos, hermanos, qué pasó. No sabemos si Marcos terminó intempestivamente su obra y no la cerró completamente. No sabemos, incluso hay muchos eruditos que plantean que es muy probable que la última hoja se haya perdido o en algún movimiento o en algún traslado o qué sé yo, en el original, la última hoja, diríamos, o se arrancó o se perdió, etcétera. No se sabe, no sabemos si. Incluso hay muchos autores, y yo particularmente me inclino en esa hipótesis, muchos autores manifiestan que Marcos, de manera intencionada, terminó así su evangelio. Si ustedes son bien curiosos y curiosas, para mis hermanas que están en clase en vivo, ¿con qué termina el evangelio? ¿Con qué termina? Si pensáramos que allí Marcos deja de escribir su evangelio y hasta allí lo cierra, ¿con qué lo termina?
¿Con qué? Cuando Sí, las sí, mujeres fueron al sepulcro y no encontraron a Jesús ahí. Sí. Ese es el relato último. No, pero literalmente, ¿con qué termina el evangelio? con un miedo, porque dice que dejaron Con todo y miedo. huyeron. Con miedo. Eso es con lo que termina el evangelio. El evangelio dice, no decían nada a nadie porque tenían miedo. Miedo. Ajá. Miedo. En eso termina el evangelio. Es muy probable, hermanos, que este miedo del cual habla Marcos, ¿no es cierto? Son miedo que representaba toda la empresa que tenía. ¿Se acuerdan cuando platicamos en el encuentro de alumnos cómo era el tema de la Gran Comisión que aparece en Mateo? Y yo le decía que la Gran Comisión iniciaba en el versículo 17, cuando dice que algunos lo adoraban, pero otros dudaban. Y entonces vemos aquí también un final corto de Marcos, donde él termina en esta etapa de un miedo, pero no de un miedo negativo, sino de un miedo ante lo que está por delante, ante la gran empresa que tienen por delante, ante la gran necesidad que tienen de que el evangelio se proclame en medio de estas circunstancias difíciles que están teniendo, ¿no? Los versículos 9 al 20, hermanos, son versículos añadidos posteriormente, ¿no? Son escritos en otro tipo de griego, es otro tipo de redacción, evidentemente no tiene el sabor al todo el libro, así es que es un añadido posterior. Tiene mucha discusión, no voy a entrar en esos aspectos, ustedes pueden investigarlo en cualquier comentario bíblico. Tiene mucha discusión porque en este final largo tenemos ideas donde la teología carismática se fundamenta, porque ellos fundamentan su actuar en el versículo 17, donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y bueno, ellos lo toman como de manera literal y bueno, creen que esta es la nueva dispensación que debe tener la iglesia cristiana. Hay un estudio que yo leí, hermanos, hace un par de años que tenía intención de volver a buscarlo, donde esta parte que acabo de leer es una parte que tiene que ver, bueno, si está ahí en la Biblia es porque la comunidad cristiana lo reconoció, ¿no? Alguien lo metió allí y todos lo reconocieron. Pero hay un estudio que dice que esto se cumple en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva. No es un mandamiento universal, no es algo que la iglesia hoy en día tendría que hacer. No es que si ustedes tomen ahorita algo mortífero no van a morir, sino más bien esto sucedió en la iglesia del primer siglo. Pero bueno, es un estudio que ahora no lo estoy teniendo de manera completa. Bueno, listo, hermanos y hermanas. Receso. Sí, vamos a irnos al receso, no crean que no. Yo ya estoy... si yo estoy abrumado, seguramente ustedes igual. Bueno, hasta acá vamos a dejar a Marcos, ¿no? Vamos a dejar a Marcos. Si después del receso tienen alguna pregunta, con todo gusto la aclaramos. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar, sí, hermanos. Qué larga se hizo la clase. Hoy voy a ganar reto de mi esposa. Bueno, perdón, hermanos, si yo no, si no la hacía, no terminó Marcos nunca. Y me emocionó. Bueno, listo, vámonos al receso, hermanos, 10 minutitos y volvemos a clase.